Cuando pensamos en cosas como Sueñan los robots con ovejas eléctricas de Philip Dick o cosas más locas como Yo Robot de Isaac Asimov, pues obviamente pensamos en ciencia ficción. Sin embargo, la ciencia ficción tiene una relación, una tensión hasta sexual con la ciencia, obviamente, puesto que muchas cosas que han acontecido en la ciencia ficción ahora ya se han materializado. Y es que no solamente estamos hablando de libros, son películas, son series que nos permiten imaginar que la realidad puede ser distinta. Sí, la ciencia ficción y la ciencia buscan eso, buscan mundos distópicos, mundos superindustrializados, mundos avanzados, mundos que no conocemos pero que en algún punto o en algún lugar vamos a conocer. Tal vez tú, yo, nosotros no lo veamos, pero en algún futuro la gente pueda viajar en el espacio y ver otros universos. Esto es Ciencia Aplicada. Mi nombre es Daniel Anaya. ¡Comenzamos! La idea de contactar una civilización extraterrestre a través de observatorios astronómicos ha sido llevada al cine en películas como Contacto y más recientemente con Cygnus, una película de ciencia ficción mexicana y suspenso que fue grabada justo aquí, en las instalaciones del INAOE. Acompáñame hoy a descubrir la ficción mezclada con Puebla Científica. Una de las justificaciones más comunes para la falta de producción de cine y literatura de ciencia ficción, donde se involucra el discurso científico sin importar si la narrativa es comprobable o no, es que México no es un país de primer mundo y por lo tanto no produce tecnología ni puede considerarse un centro científico comparado con los países europeos. Pero esta afirmación, además de errónea en muchos ámbitos científicos y más aún en la astronomía, supone que la ciencia ficción debe estar atada a la tecnología, pero este género artístico en México tiende a ser oscuro y de suspenso, más que deslumbrante y con grandes efectos especiales. Así, en 2017 se estrenó Cygnus, la historia de Fabián, un astrónomo mexicano que trabaja en el Gran Telescopio Milimétrico situado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, aquí en Puebla. Una noche descubre una señal misteriosa proveniente de la constelación Cygnus, a 37.000 años luz de la Tierra, que se convertirá en una pesadilla a lo largo de la película. Pero más allá de la ficción, ¿qué hay en Cygnus? En abril del año pasado, la revista Nature publicó un artículo en donde hay más de una decena de investigadores e investigadoras mexicanas sobre un descubrimiento justamente en esta región del universo. El descubrimiento, realizado en el Observatorio de Rayos Gamma Hawk en Sierra Negra, Puebla, abre una nueva posibilidad para la naturaleza de los rayos cósmicos, que por mucho que el nombre nos sugiera, son más ciencia que ficción. Y son más viejos que nuevos. Sabemos que existen desde el siglo XVIII y grandes descubrimientos se han hecho gracias a ellos, como el de la primera antipartícula, el positrón, que tiene casi todas las propiedades de un electrón, excepto por su carga. Los rayos cósmicos son partículas provenientes de los núcleos atómicos que poseen mucha energía y se propagan por toda la galaxia, los cuales detectamos una vez que llegan a nuestra atmósfera. La gran pregunta es, ¿cómo un objeto celeste puede ser un acelerador natural de partículas que las lance con estas energías monstruosas? Ningún acelerador de partículas en la Tierra es capaz de generar la energía de los rayos cósmicos, pero allá afuera, en el espacio, cuando una estrella al menos 8 veces más masivas que el Sol agota su combustible, se comienza a formar una estrella de neutrones en su núcleo y la parte externa se expande a velocidades de miles de kilómetros por segundo, formando una explosión conocida como supernova que libera al medio interestelar la energía suficiente para explicar los rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos producen, a su vez, rayos gamma, que son un tipo de radiación electromagnética como los rayos X o la luz visible, pero mucho más energética. Además, tienen una característica que los hace perfectos para trazar la trayectoria de los rayos cósmicos. Viajan en línea recta. Pero en la investigación llevada a cabo en el INAOE, donde se observó una región del cielo en la constelación de Cygnus, caracterizada por ser una zona de alta formación estelar, se muestra una fuente de rayos cósmicos que no proviene de procesos de destrucción de estrellas. Es la primera vez que se detectan rayos cósmicos producidos por estrellas en nacimiento. Los rayos cósmicos son, en la astronomía actual, una de las principales fuentes para la astronomía de rayos gamma, y el observatorio Hawk es uno de los más importantes en este campo. Fue diseñado para detectar rayos gamma de origen cósmico a través de la medición
en tanques de 180.000 litros de agua muy pura, de cascadas atmosféricas que se originan cuando un rayo cósmico choca con algún átomo en la parte superior de la atmósfera terrestre. Esta colisión inicial produce una reacción en cadena que se observa como una cascada de partículas viajando a velocidades cercanas a las de la luz. Existen otros experimentos diseñados para detectar rayos cósmicos como SPHERE, que originalmente usa arreglos de globos volando a una altura de 400 a 900 metros, equipados con detectores de rayos gamma para identificarlos en las alturas y así tratar de reducir el ruido al detectarlos cuando llegan a la superficie terrestre. Una actualización está siendo tomada en cuenta desde el año pasado: usar drones en lugar de globos, lo que permitiría tener un mayor control de la ubicación de los detectores, reduciendo las incertidumbres experimentales. Los drones se han convertido en instrumentos muy útiles para hacer lo que llamamos ciencia de frontera, es decir, la ciencia nueva que explora otras formas de diseñar experimentos cada vez más precisos y arriesgados. Estas pequeñas naves no tripuladas parecen sacadas de un futuro escrito en alguna obra de ciencia ficción. No solo ayudan a detectar la radiación más energética proveniente de las supernovas o de las estrellas en formación, también vuelan para capturar en video o fotografías los paisajes menos explorados, dejar en hogares las compras del supermercado o para perpetrar un ataque militar contra alguna nación. Los rayos gamma no son el único tipo de radiación importante para la astronomía. En el taller de óptica, el Dr. Rafael Izazaga nos contó que aquí se realizan muchos de los grandes proyectos para la elaboración de lentes de instrumentos astronómicos. Por ejemplo, en el proyecto Megara se construyeron 24 prismas de la mejor calidad que ahora están montados en el telescopio Gran Canarias en Chile, el más grande en el ámbito de lo visible. El proceso de crear lentes con precisión científica toma meses. Primero, se monta el material compuesto mayormente por silicatos en una superficie donde es pulido. Después pasa a una cámara que contiene interferómetros para comprobar que las imperfecciones sean mínimas y puedan ser mandados a los telescopios de todo el mundo. Distintos materiales, además, se pueden adicionar al vidrio dependiendo de las propiedades necesarias para cada telescopio. Por ejemplo, para conseguir espejos capaces de soportar temperaturas muy bajas para los telescopios espaciales. Drones automatizados, lentes para grandes telescopios en el mundo, es lo que se construye en el INAOE, y eso es ciencia más que ficción. Síganos a través de nuestras redes y quédense con nosotros que seguimos hablando de ficciones en ciencia aplicada. Hola, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El día de hoy tengo el gusto de estar en el INAOE. Siempre que vengo acá me siento como un chamaco porque pues son un montón de juguetotes, ¿no? Desde la cámara Schmidt, la criogenia, y para eso tengo a un súper amigo que nos va a estar hablando de algo bien interesante. Y él es Daniel. Daniel, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, tocayo? Muy buenos días. Es un gusto tenerte aquí en el INAOE y pues hablar de estos temas tan interesantes de ciencia y pues también relacionados a ciencia ficción y pues creo que son un atractivo para todo el público. Sí, me decías fuera de cámara que pues estás trabajando cosas muy locas como enfriar metales. Esto que estábamos platicando de Terminator 2, ¿no? Que enfrían a este cuate de plasma, ¿no? El policía se deshace. Pero me dices que ese nivel de enfriamiento es como lo más caliente que manejan acá. ¿Qué andan haciendo en tu laboratorio? Sí, es correcto. Ese es un ejemplo muy curioso que pasa en la película de Terminator. Y pues ahí lo enfrían a nitrógeno líquido, que es 77 kelvins de temperatura, que equivalen a menos 196 grados centígrados. Pues esas temperaturas generalmente se utilizan para enfriar, por ejemplo, detectores astronómicos, pero para el rango visible. En particular, nosotros en el laboratorio de ondas milimétricas enfriamos detectores, por ejemplo, para el Gran Telescopio Milimétrico. Esos detectores se enfrían en una primera etapa con helio líquido o helio gas de ultra alta pureza a menos 269 grados centígrados y posteriormente en otra etapa, con otro refrigerador adicional, se llegan a tener 0.25 grados por arriba del cero absoluto. O 0.1, otros detectores ya más modernos que existen en el Gran Telescopio Milimétrico. O sea, son temperaturas súper cerca del cero absoluto. Wow, eso es bien interesante. Fíjate que ahorita con todo
tú sabes, ¿no? Las series, los viajes al espacio, el multiverso, todo ese tipo de cosas que están aconteciendo, pues ves que hay un montón de gente que luego yo veo películas o series de viajes en el espacio, ¿no? Y hablan siempre de la criogenia, que, bueno, supuestamente las películas es como enfriar cuerpos para que puedas viajar años luz, puedas llegar a otro lugar. Eso es posible. O sea, esto sí puede pasar desde la criogenia, desde lo que tú estás estudiando. Bueno, ya es conocido de tiempo atrás que pues, todos los sistemas de refrigeración nos ayudan a preservar los organismos, ¿no? O cosas orgánicas. Pues, desde tiempos atrás se ha utilizado el enfriamiento, el hielo para preservar los alimentos y todo eso, ¿no? Ya en épocas más recientes, pues sí se enfrían otros órganos precisamente como el nitrógeno líquido para preservarlos. Y es lo que se quiere en el futuro, pues precisamente intentar conservar a la gente para que en el futuro, con nuevos avances médicos, pues se puedan tratar sus enfermedades, por ejemplo. Pero pues vamos poquito a poquito, ¿no? Nosotros aquí en particular en el laboratorio nos dedicamos a estudiar materiales de semiconductores, superconductores, materiales ópticos, filtros, amplificadores para señales muy, muy bajas. Todo ese tipo de dispositivos electrónicos los utilizamos. Wow, oye, todo esto tiene que ser así porque obviamente cuando tienes como sistemas de esta índole se calientan mucho, ¿no? O sea, los tienes que tener congelados. ¿O cuál es el motivo por el cual los tengas que tener con este nivel de temperatura? Sí, bueno, en realidad los sistemas son muy complejos y para lograr estas temperaturas tienen que estar al alto vacío. Entonces están en unos dispositivos que se llaman crióstatos, que son unas cubiertas de metal y todo su interior se encuentra al alto vacío. Y eso nos ayuda a extraer pues, básicamente la humedad que existe en el ambiente. Entonces, eso permite que los dispositivos en realidad no se congelen como los conocemos, ¿no? O sea, no se hacen como cubos de hielo, sino solamente se enfrían, ¿no? Se enfría el dispositivo y entonces, pues ya, eso lo queremos porque a muy bajas temperaturas se obtienen propiedades, por ejemplo, superconductoras, o aumenta la sensibilidad de los detectores. También, pues con ello mismo se reduce el nivel de ruido en la lectura de la electrónica. O sea, que haz de cuenta que los dispositivos se vuelven más sensibles y se comportan de una manera diferente a la temperatura y a la presión ambiente. Wow, oye, bien interesante. Bala, este programa es de divulgación científica, ¿sabes? Allá afuera hay un montón de gente, pues, que luego no tiene el conocimiento de ciencia o no le interesa, o sabes, este mal mito de la ciencia es aburrida. Pero todo lo que me acabas de contar está súper interesante. ¿Qué es lo que tú les dirías? Bueno, mira, les diría varias cosas. En primer lugar, el INAOE tiene muchos programas de divulgación, de difusión de la cultura. Tiene su canal de YouTube, tiene el Foro Caruso, estos eventos con ustedes de Concitep. Entonces, hay muchos eventos de divulgación en línea, ¿no? Y pues también invitar a todos los estudiantes, desde licenciatura, prepas y todos ellos, a que vayan leyendo estos libros de divulgación de la ciencia que les guste, ¿no? Y a veces, aunque no le entiendas, pero conforme te vas profundizando más en los temas, vas entendiendo un poquito más. Entonces, meterse más en la lectura de los temas que les vayan interesando, o aún, aunque no les interese, les va a acabar gustando y van a aprender algo. Ese es uno. Y luego también otro, pues que no le tengan miedo a contactar a alguno de los investigadores de aquí del INAOE. Yo creo que la mayoría de los colegas estamos muy dispuestos a enseñarles cosas y todo, ¿no? Yo he tenido muchos alumnos de licenciatura y todo que, o sea, salen pues también muy, muy contentos, ¿no? Porque aprendieron cosas nuevas y eso les gusta, ¿no? Entonces yo creo que hay varios caminos para acercarse a la ciencia, pero sí motivarlos mucho a que lean, a que contacten a investigadores. Ahí están sus correos en las páginas institucionales o de universidades. Sí. Bueno, Daniel, te agradezco por esta colega, y no solamente colega, sino amigo. Te agradezco mucho por esta plática. Espero que en algún futuro se repita. Y pues nada, nosotros te dejamos las puertas abiertas en Ciencia Aplicada para que tengamos otra entrevista, me hables de otras cosas así súper interesantes en ciencia ficción. Y pues bueno, muchas gracias por esta entrevista. Tocayo, eso ha sido un gusto y pues los esperamos también en el laboratorio para que vean todos los dispositivos en los que trabajamos. Vale. Muchas gracias. Gracias a todos. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea!
llevamos 2 años viviendo y experimentando una pandemia mundial por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19. Y esto lo hemos escuchado una y otra vez. Pero, ¿conoces otras pandemias que se ha vivido en la ciudad? Yo recuerdo la de Matlazáhuatl de 1737. Yo soy Ángela Bonilla. Yo soy Axel Roldán. Acompáñenos en Descubriendo Puebla. Y Axel, hay un investigador en la UAP que conoce y sabe sobre epidemias en Puebla. Él es el doctor Miguel Ángel Cuenya Mateos. Exacto, Angie. El doctor Cuenya, quien forma parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, tiene diversos trabajos sobre el tema, y entre ellos uno muy importante que se llama Peste en una ciudad novohispana, el Matlazáhuatl de 1737 en la Puebla de Los Ángeles. Entre 1737 y 1738, la peste sacudió la Nueva España. Esta enfermedad mortal, conocida como Matlazáhuatl, contagiaba sin distinción de edad, sexo, grupo étnico o económico, lo que ocasionó situaciones difíciles de olvidar y consecuencias económicas, demográficas y sociales que perduraron durante largo tiempo. A pesar de que en Puebla, como en todo el centro urbano colonial, la gente estaba acostumbrada a convivir con diversas epidemias, como la viruela o el sarampión, desde la fundación de la ciudad, los poblanos no recordaban una enfermedad tan letal como el Matlazáhuatl, puesto que esta ocasionó un elevado número de víctimas. En solo 8 meses se registraron 7.167 entierros de personas adultas. Esto equivalía al 15% de su población total. El doctor Cuenya afirma que desde el siglo XVI, 3 tipos de patologías existieron de manera simultánea en el antiguo territorio mesoamericano. La patología biológica, de la que forman parte la viruela, el sarampión y la varicela, y otras enfermedades que requerían el contacto directo persona a persona para reproducirse. También estaba la patología social, a partir de la cual se crearon condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades, como fue el hambre, la guerra, la desnutrición y otros factores. Y finalmente la patología biosocial, en la que se identifica a la peste, también llamada, como habíamos dicho, Matlazáhuatl o cocolistli. Para el contagio de estas se necesitaban condiciones como el hacinamiento, la falta de higiene o la promiscuidad. En los 3 tipos de patología, la población originaria o indígena fue el grupo más afectado en proporción. Esto debido a que sus condiciones de vida, sus actividades laborales, su alimentación, el hacinamiento y falta de salubridad, condiciones que tienen su explicación en la discriminación y desigualdad con la que fueron tratados desde la conquista, hicieron de ellas poblaciones con mayores posibilidades de contagio. En tanto que los españoles se encontraban en el lado opuesto. Tenían buena alimentación, vivienda, disponibilidad de agua dulce e ingresos económicos más elevados, lo que les permitió sortear de mejor manera las epidemias que se presentaron. Cocolistli es una de las palabras en náhuatl que la población original usó para hablar de las epidemias, y su significado es enfermedad o pestilencia. Además tenemos la otra palabra que es Matlazáhuatl, que también es un vocablo náhuatl. Expresaba los signos externos de la enfermedad y según Nicolás León señala, esta palabra venía de los vocablos matlat, que significa red, y záhuatl, que se refiere a sarna, erupción, granos, etc. Entonces su significado literal sería erupción como red o en forma de red. Algunos investigadores afirman que la enfermedad comenzó a manifestarse a finales del mes de agosto de 1736. En el pueblo de Tacuba. Los primeros síntomas se identificaron entre los sirvientes de un obraje lanero, quienes comenzaron a ser afectados por una fiebre extraña y mortal. Se piensa que, en este caso, la lana fue uno de los medios de contagio, ya que en un obraje hay grandes depósitos de esta fibra, lo que da las condiciones ideales para la proliferación de piojos y roedores. De hecho, en la Puebla de Los Ángeles se registraron las primeras defunciones de Matlazáhuatl en la parroquia de San José, territorio en el que se concentraba un alto número de hilanderos y tejedores. Así que puede casi afirmarse que la lana y las infestaciones de roedores que produce su almacenamiento no higiénico ayudó a la proliferación de esta enfermedad. Al tratar de darle explicación a esta extraña enfermedad, hubo quien culpabilizó a los operarios del taller por haber consumido un barril de aguardiente en mal estado. Por su parte, la Iglesia asoció los raros acontecimientos del año 1763, entre los que se encontraban temblores de tierra, lluvias copiosas, eclipses de sol y esta particular enfermedad, a un castigo celestial. El avance de la peste fue rápido,
Para marzo de 1737 ya había alcanzado Cholula, Acatzingo, Zacatelco, Tlaxcala, Tepeaca, Tepeji y la zona oriente de la ciudad de Puebla. En esta época, la ciudad no se encontraba en una de sus mejores condiciones, debido a un estancamiento económico que mantuvo a la ciudad en una notoria decadencia, además de que la salubridad urbana era deplorable. Asimismo, hubo condiciones favorables para la difusión del Matlazáhuatl, como hacinamiento, contaminación de agua y alimentos, existencia de desechos orgánicos en descomposición en la vía pública, proliferación de muladares, convivencia de animales de todo tipo, entre otras cosas como cementerios mal ventilados en el interior de las iglesias. El ayuntamiento poblano no determinó ninguna medida especial destinada a resguardar el centro urbano de la peste que se extendía por el territorio novohispano, tal vez porque se pensó que se trataba de una enfermedad de indios. Desde comienzos de febrero, la población indígena de los barrios del norponiente comenzó a verse afectada. La enfermedad llegó a Puebla por el Camino de México. Se cuenta que ingresó al centro urbano en una paca de lana una rata enferma. Así, los barrios indígenas de San Antonio, Santa Ana y San Pablo de los Naturales, en donde vivían gran número de hilanderos en condiciones deplorables, se convirtieron en el foco de difusión de Matlazáhuatl. Como ya mencionamos, este enseñó especialmente con los pobres y los desamparados, aunque también la población española se vio afectada. La enfermedad ganó fuerza en marzo, hasta alcanzar la punta de la ola en junio y julio. Durante 9 meses los barrios vivieron en permanente inquietud. El doctor Cuenya cuenta que en Analco, La Luz y Los Remedios, al oriente de la traza española, así como en San Sebastián, Santiago y San Miguel, barrios ubicados al poniente, amanecían cadáveres tirados en las calles o en los atrios de las iglesias. También el centro de la ciudad se vio afectado, pero en menor cantidad. El cabildo tomó algunas medidas con los escasos recursos que tenía, como otorgar subsidios para gastos de medicinas, alimentos y ropa para los enfermos de la cárcel pública y de los hospitales, pero la rapidez y mortalidad de la enfermedad lo superó. Fue hasta mediados de julio de 1737 que la enfermedad empezó a perder fuerza y la población empezó a retomar sus antiguos hábitos de vida. Gracias por acompañarnos a conocer más sobre este interesante tema. Recuerden que pueden escribirnos a concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.